En la vida de los creyentes, los milagros y bendiciones son manifestaciones del amor y poder de Dios. A menudo enfrentamos desafíos y situaciones que parecen insuperables, pero es en esos momentos cuando la fe se convierte en nuestro mayor aliado. La Biblia nos enseña que cuando nos entregamos a Cristo, recibimos una bendición especial que nos capacita para superar cualquier dificultad. Dios no solo nos dio talentos y habilidades, sino que también nos dotó con su bendición divina. Esta bendición es un poder sobrenatural que nos permite brillar y alcanzar metas que parecen inalcanzables. No importa cuán difícil sea la situación, la bendición de Dios nos eleva y nos permite seguir adelante. Uno de los ejemplos más claros de esta bendición divina es la historia de Moisés y el éxodo del pueblo de Israel. Frente al Mar Rojo parecía no haber salida, pero Dios abrió el mar y creó un camino donde no había ninguno. Este milagro nos recuerda que Dios puede abrir puertas en nuestras vidas que nadie podrá cerrar. En nuestra vida cotidiana podemos ver la mano de Dios obrando de maneras asombrosas. Tal vez hayas estado luchando con problemas financieros, de salud o en tus relaciones, pero Dios tiene el poder de transformar estas situaciones. La clave está en mantener la fe y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Dios nos llama a confiar en sus promesas y a creer que Él hará lo imposible para realizar sus planes en nuestra vida. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y esperar con confianza en el cumplimiento de sus promesas. La bendición de Dios nos asegura que, a pesar de las dificultades, siempre saldremos victoriosos. La historia de Gedeón es otro ejemplo poderoso de cómo la bendición de Dios puede transformar una situación aparentemente imposible en una victoria. Gedeón, con solo 300 hombres, derrotó a los madianitas gracias a la intervención divina. Esto nos muestra que cuando Dios está de nuestro lado, no hay obstáculo que no podamos superar. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, Dios está a punto de realizar algo sin precedentes en nuestras vidas. Es un tiempo de milagros, un tiempo en el que veremos la mano poderosa de Dios operando de maneras que nunca imaginamos. Quiero que se preparen, abran sus corazones y mentes, porque Dios está a punto de hacer algo extraordinario. La fe es un elemento fundamental en nuestra relación con Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la fe de las personas desencadenó milagros y bendiciones. Un ejemplo claro es la historia de la mujer con el flujo de sangre, quien tocó el manto de Jesús creyendo que sería sanada. Inmediatamente fue curada, demostrando que la fe tiene el poder de atraer la intervención divina. Jesús nos enseña que no necesitamos una fe perfecta o grande para ver milagros. En Mateo 17:20, dice que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podremos mover montañas. Esto significa que incluso una pequeña cantidad de fe puede resultar en grandes milagros cuando está depositada en el Dios Todopoderoso. Es importante entender que la fe no siempre elimina las dificultades de inmediato, sino que nos da la fortaleza para atravesarlas. Jesús mismo enfrentó momentos difíciles, como la crucifixión, pero su fe y obediencia al plan de Dios resultaron en la resurrección y la redención de la humanidad. Hoy, Dios nos llama a fortalecer nuestra fe y a confiar en su presencia en nuestras vidas. Él está a nuestro lado, listo para guiarnos y sostenernos en cada paso del camino. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, debemos recordar que no estamos solos. La presencia de Jesús en nuestras vidas nos da paz y seguridad, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. La historia del ciego Bartimeo es otro ejemplo de cómo la fe y la presencia de Jesús pueden transformar vidas. Bartimeo clamó a Jesús pidiendo misericordia, y su fe lo llevó a recibir la vista. Este milagro no solo restauró su visión física, sino que también fortaleció su fe y la de los que presenciaron el poder de Jesús. En nuestra vida diaria debemos buscar la presencia de Jesús y confiar en su poder para obrar milagros. La oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes nos ayudan a mantener nuestra fe firme y a recordar que Jesús está siempre con nosotros. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta directamente con Dios. A través de la oración podemos expresar nuestras necesidades, agradecimientos y deseos, sabiendo que Dios nos escucha y responde. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la oración ha desencadenado la intervención divina y ha llevado a la realización de milagros. Uno de los milagros más asombrosos es la resurrección de Lázaro.
Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús pidiendo su ayuda. A pesar de que Jesús no llegó de inmediato, confió en el tiempo perfecto de Dios. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto y había sido sepultado por 4 días. Sin embargo, Jesús oró al Padre y clamó a gran voz: «Lázaro, sal fuera». Y Lázaro salió de la tumba, vivo. Este milagro no solo restauró la vida de Lázaro, sino que también fortaleció la fe de todos los que presenciaron el poder de Jesús sobre la muerte. Este milagro nos enseña que la oración, combinada con la fe, puede cambiar cualquier situación, por más desesperada que parezca. Jesús nos mostró que debemos orar con confianza, creyendo que Dios puede y quiere actuar en nuestras vidas. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva, alineándonos con la voluntad de Dios. Otro ejemplo poderoso del poder de la oración es la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana era estéril y sufría mucho por no poder tener hijos. En su angustia, fue al templo y oró fervientemente a Dios, pidiéndole un hijo. Hizo un voto, prometiendo que si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor. Dios escuchó su oración y le dio un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. La oración de Ana no solo resultó en el nacimiento de Samuel, sino que también mostró su profunda fe y dependencia de Dios. Su historia nos recuerda que debemos acudir a Dios en oración con nuestras necesidades y deseos, confiando en que Él escucha y responde de acuerdo a su perfecta voluntad. En nuestra vida cotidiana debemos hacer de la oración una práctica constante. La oración nos fortalece, nos da paz y nos recuerda que no estamos solos. A través de la oración, podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. La Biblia está llena de historias inspiradoras que nos muestran el poder de la fe y cómo puede llevarnos a la victoria. Estas historias nos enseñan que independientemente de las circunstancias, Dios siempre cumple sus promesas y nos lleva a la victoria cuando confiamos en Él. Uno de los ejemplos más notables es la historia de David y Goliat. David era un joven pastor que enfrentó al gigante Goliat, un guerrero filisteo que había desafiado al ejército de Israel. A pesar de su juventud y falta de experiencia en combate, David tenía una fe inquebrantable en Dios. Rechazando la armadura del rey Saúl, David enfrentó a Goliat con solo una honda y 5 piedras lisas. Confiando en que Dios lo guiaría, lanzó una piedra que golpeó a Goliat en la frente, derribándolo y ganando la batalla para Israel. La historia de David y Goliat nos enseña que, con fe en Dios, podemos enfrentar y superar cualquier desafío, por más grande que parezca. Dios no necesita que seamos los más fuertes o los más capacitados, solo necesita que confiemos en Él y obedezcamos su llamado. Otro ejemplo poderoso es la historia de Josué y la caída de los muros de Jericó. Dios instruyó a Josué y al pueblo de Israel a marchar alrededor de la ciudad de Jericó una vez al día durante 6 días, y 7 veces en el 7º día. Aunque esta estrategia parecía extraña y poco convencional, Josué obedeció las instrucciones de Dios. Al 7º día, después de marchar 7 veces alrededor de la ciudad, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó con gran voz. Los muros de Jericó cayeron, permitiendo a Israel tomar la ciudad. Esta historia nos muestra que la obediencia y la fe en las instrucciones de Dios, aunque a veces no tengan sentido para nosotros, siempre resultan en victoria. Josué y el pueblo de Israel confiaron en el plan de Dios y vieron un milagro asombroso. En nuestra vida cotidiana, también enfrentamos gigantes y muros que parecen insuperables. Sin embargo, estos ejemplos bíblicos nos animan a mantener nuestra fe y confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Cuando enfrentamos desafíos, debemos recordar que Dios está con nosotros, y con fe y obediencia podemos superar cualquier obstáculo. La protección divina es una promesa constante en la Biblia. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos ejemplos y salmos que nos recuerdan que Dios es nuestro protector y refugio. Uno de los salmos más poderosos y consoladores es el Salmo 91, conocido como el Salmo de la Protección. El Salmo 91 nos asegura que aquellos que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo nos invita a confiar plenamente en la protección de Dios, quien nos guarda de todo mal y nos cubre con sus alas. Versículos como: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día,
y a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, nos llenan de paz y seguridad, sabiendo que Dios está siempre vigilante sobre nosotros. Otro salmo que destaca por su mensaje de protección es el Salmo 121, conocido como el Salmo del Socorro. En él el salmista declara: «Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra». Este salmo nos recuerda que nuestra ayuda y protección vienen directamente de Dios, quien no permitirá que nuestro pie resbale y nos guardará de todo mal. La Biblia también nos ofrece ejemplos de la protección divina en acción. Recordemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel fue lanzado a un foso lleno de leones hambrientos por continuar orando a Dios, desobedeciendo el decreto del rey. Sin embargo, Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió ileso. Este milagro no solo mostró la protección divina sobre Daniel, sino que también llevó al rey a reconocer el poder del Dios de Daniel. En nuestra vida diaria, la protección divina puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una intervención sobrenatural en un momento de peligro, o puede ser la paz y la seguridad que sentimos al confiar en que Dios está con nosotros. La clave está en mantener una relación cercana con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. La bendición de Dios no se limita a los tiempos de prosperidad y éxito. También se manifiesta poderosamente en tiempos de adversidad. La Biblia está llena de historias de personas que experimentaron la bendición de Dios en medio de sus mayores desafíos, demostrando que Dios siempre está con nosotros, incluso en nuestras pruebas más difíciles. Uno de los ejemplos más conmovedores es la historia de José en el libro de Génesis. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado en Egipto. A pesar de estas adversidades, José nunca perdió su fe en Dios. La Biblia dice repetidamente que el Señor estaba con José, y donde quiera que iba, José encontraba favor y éxito. Eventualmente, José fue elevado a la posición de primer ministro de Egipto, y a través de él, Dios salvó a muchas personas durante una gran hambruna. La historia de José nos enseña que, incluso cuando enfrentamos injusticias y sufrimientos, Dios puede usar esas experiencias para nuestro bien y para su gloria. La bendición de Dios puede transformar nuestras situaciones más oscuras en testimonios de su fidelidad y poder. Otro ejemplo es la vida del apóstol Pablo. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó persecuciones, encarcelamientos y muchas dificultades. Sin embargo, en medio de estas pruebas, él experimentó la presencia y el poder de Dios de maneras asombrosas. En 2 Corintios 2:9, Pablo relata cómo Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, sabiendo que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlo y fortalecerlo. En nuestra vida cotidiana, también podemos experimentar la bendición de Dios en medio de la adversidad. Puede ser a través de la paz que supera todo entendimiento, la fortaleza para perseverar o las oportunidades inesperadas que surgen en momentos difíciles. La clave está en mantener nuestra fe y confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. A lo largo de la Biblia, los profetas y líderes bíblicos jugaron un papel crucial en guiar al pueblo de Dios y en revelar sus planes y propósitos. Estos hombres y mujeres fueron elegidos por Dios para llevar su mensaje y para liderar a su pueblo en momentos de necesidad y cambio. Uno de los profetas más destacados es Moisés, quien fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. A través de Moisés, Dios realizó milagros asombrosos, como las 10 plagas y la apertura del Mar Rojo. Moisés también recibió la ley en el monte Sinaí, estableciendo un pacto entre Dios y su pueblo. Su liderazgo y obediencia a Dios fueron fundamentales para la formación de la identidad del pueblo de Israel. El profeta Elías también jugó un papel crucial en la historia de Israel. En un tiempo de gran idolatría y apostasía, Elías se mantuvo fiel a Dios y confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. A través de un milagro asombroso, Dios respondió al sacrificio de Elías con fuego del cielo, demostrando que Él era el único Dios verdadero. Elías también experimentó la protección y provisión de Dios durante tiempos de sequía y persecución, mostrando que Dios cuida de sus siervos fieles. Otro líder bíblico significativo es el rey David.
Antes de ser rey, David fue un pastor que fue ungido por el profeta Samuel. David enfrentó muchos desafíos, incluyendo la persecución por parte del rey Saúl, pero siempre confió en la protección y guía de Dios. Como rey, David unificó a Israel y estableció Jerusalén como la capital. Aunque cometió errores, su corazón de arrepentimiento y su amor por Dios hicieron de él un hombre conforme al corazón de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo fue un líder crucial en la expansión del cristianismo. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio y a establecer iglesias en todo el mundo mediterráneo. A pesar de enfrentar persecuciones y dificultades, Pablo se mantuvo fiel a su llamado y escribió muchas de las cartas que conforman el Nuevo Testamento, ofreciendo enseñanzas y orientación para los creyentes. Estos profetas y líderes bíblicos nos enseñan que Dios elige y capacita a aquellos que están dispuestos a seguir su llamado. A través de su obediencia y fe, ellos pudieron guiar al pueblo de Dios y cumplir su propósito divino. Hoy podemos aprender de sus ejemplos y buscar ser líderes fieles en nuestras propias esferas de influencia, confiando en que Dios nos guiará y capacitará para cumplir su voluntad. La fe es un elemento esencial en la vida de todo creyente, especialmente en momentos de dificultad. La Biblia nos muestra repetidamente cómo la fe en Dios nos permite superar obstáculos y encontrar esperanza en medio de las pruebas. La fe no solo nos sostiene, sino que también nos conecta con el poder y la promesa de Dios, garantizando que no estamos solos en nuestras luchas. Uno de los relatos más inspiradores sobre la importancia de la fe se encuentra en la historia de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero sufrió pérdidas devastadoras. Perdió a sus hijos, su salud y sus posesiones. A pesar de su dolor y sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios. Sus amigos y su esposa lo instaron a maldecir a Dios y morir, pero Job respondió con firmeza: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Al final, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos enseña que la fe perseverante, incluso en medio de la adversidad, puede resultar en una restauración y bendición más allá de nuestra comprensión. Otra historia significativa es la de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos se negaron a adorar la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor, incluso bajo la amenaza de ser lanzados a un horno de fuego. Su fe en Dios fue inquebrantable, declarando: Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Daniel 3:18. Dios los protegió milagrosamente en el horno, y no solo salieron ilesos, sino que el mismo rey Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios. La fe en momentos difíciles también se ejemplifica en el Nuevo Testamento. La vida del apóstol Pedro. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, su fe le permitió hacer lo imposible. Sin embargo, cuando empezó a mirar las olas y el viento, comenzó a hundirse. Jesús lo rescató y le dijo: Hombre de poca fe, ¿qué dudaste? Este episodio nos recuerda que mantener nuestra fe fija en Jesús, y no en las circunstancias, nos permite superar los desafíos. En nuestra vida cotidiana, la fe es crucial para enfrentar las dificultades. La fe nos da la fortaleza para seguir adelante cuando todo parece perdido. Nos recuerda que Dios está con nosotros y que tiene un plan perfecto, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La fe nos conecta con la promesa de que Dios trabaja en todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Romanos 8. Las promesas de Dios son una fuente constante de esperanza y aliento para los creyentes. A lo largo de la Biblia encontramos numerosas promesas que nos recuerdan el amor, la fidelidad y el poder de Dios. Estas promesas no solo nos brindan consuelo en tiempos de dificultad, sino que también nos motivan a vivir con esperanza y confianza en el futuro. Una de las promesas más conocidas es la que Dios hizo a Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos. A través de muchos años de espera y pruebas, Abraham mantuvo su fe en la promesa de Dios. Finalmente, Sara dio a luz a Isaac, cumpliendo la promesa divina. Esta historia nos enseña que las promesas de Dios son seguras y que aunque el cumplimiento pueda parecer demorado, Dios siempre es fiel a su palabra.
Otro ejemplo poderoso es la promesa de Dios a los israelitas durante su exilio en Babilonia. A través del profeta Jeremías, Dios les dijo: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Esta promesa aseguró a los exiliados que Dios tenía un plan para su futuro, un plan lleno de esperanza y prosperidad a pesar de sus circunstancias actuales. En el Nuevo Testamento, Jesús hizo numerosas promesas a sus seguidores. Una de las más consoladoras es su promesa de estar con nosotros siempre. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo. Esta promesa nos asegura que sin importar lo que enfrentemos, Jesús está siempre a nuestro lado, brindándonos su presencia, guía y fortaleza. La esperanza también se encuentra en la promesa del Espíritu Santo. Jesús prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para guiarnos y fortalecernos en nuestra caminata de fe. En Juan 14, 16-17, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, en espíritu de verdad». El Espíritu Santo es una manifestación constante de la presencia de Dios en nuestras vidas, guiándonos y recordándonos las promesas de Jesús. En nuestra vida cotidiana, podemos aferrarnos a las promesas de Dios como anclas de esperanza. Cuando enfrentamos desafíos y momentos de incertidumbre, las promesas de Dios nos recuerdan que Él está en control, que tiene un plan perfecto para nosotros. Estas promesas nos infunden valor para seguir adelante y nos aseguran que nuestra esperanza en Dios no será defraudada. Dios no solo está presente en los grandes momentos de nuestra vida, sino también en los detalles cotidianos. La presencia de Dios en nuestra vida diaria es una fuente constante de consuelo, guía y fortaleza. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes, podemos experimentar la cercanía de Dios y su intervención en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia nos muestra que Dios se preocupa por los detalles de nuestra vida. En Mateo 10, 29-31, Jesús dice: «¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos». Este pasaje nos asegura que Dios está atento a cada detalle de nuestra vida y que nos valora inmensamente. La historia de Ruth es un ejemplo de cómo Dios obra en la vida cotidiana. Ruth, una mujer moabita, mostró una fidelidad y amor excepcionales al acompañar a su suegra Noemí de regreso a Israel. Aunque parecía una situación ordinaria, la fidelidad de Ruth y su disposición a trabajar en los campos de Buz resultaron en un encuentro divinamente orquestado. Buz se convirtió en su redentor, y a través de su linaje nació el rey David, y finalmente Jesucristo. La historia de Ruth nos muestra que Dios puede obrar de manera poderosa a través de nuestras acciones cotidianas y decisiones. Otra manera en que Dios se manifiesta en nuestra vida diaria es a través de la oración. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a orar en todo momento. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». La oración nos permite llevar nuestras preocupaciones a Dios y recibir su paz y guía en todas las áreas de nuestra vida. La comunión con otros creyentes también es vital para experimentar a Dios en la vida cotidiana. En Hebreos 10, 24-25, se nos anima a no dejar de congregarnos y a animarnos unos a otros en el amor y las buenas obras. La comunidad de fe nos brinda apoyo, aliento y la oportunidad de ver a Dios obrando a través de las vidas de los demás.